Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Estados Unidos y la Unión Europea han formalizado un importante avance en su pacto comercial, mediante una declaración conjunta que detalla los pasos necesarios para implementar reducciones arancelarias en sectores clave. El acuerdo contempla una baja inmediata de los aranceles estadounidenses al 15% para automóviles europeos, abriendo así la puerta a un alivio comercial esperado especialmente por países como Alemania. Además, se incluyen compromisos para extender beneficios arancelarios a productos farmacéuticos, semiconductores, aeronáutica y ciertos bienes agrícolas del mar. El acuerdo también aborda temas sensibles como el comercio digital, el acero y el aluminio, y la sostenibilidad corporativa. Seguimos en Estados Unidos, donde hoy comienza el encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole, con el aliciente de que será la última de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. La reunión será un anticipo sobre los próximos pasos a seguir del regulador estadounidense en política monetaria. Juan Gómez Bada, asesor de Advantage Fund y de Advantage Pure Equity. Lo que ocurre es que suele dar muchas pistas de lo que vayan a hacer en los próximos meses, ¿no? Porque al final es medio un debate público. Y bueno, eso es relevante a corto plazo, pero a largo plazo no es tan relevante. A largo plazo, sobre todo la Reserva Federal, que es la que más mueve el mercado, pues en esto el nuevo gobernador de la Reserva Federal será el que Trump designe, y será alguien que haga prácticamente lo que Trump quiera. Ponemos el foco ahora en el ámbito macroeconómico. Esta mañana se han conocido los datos de PMI de la eurozona. Estos han sorprendido con un repunte inesperado hasta los 51,1 puntos. Los 50 puntos suponen la barrera entre el crecimiento o el decrecimiento. Con este avance, el índice alcanza su máximo en 15 meses a pesar del efecto de los aranceles. Javier Cabrera, analista de mercados. Yo creo que los PMIs de ambas economías es verdad que ya llevan tiempo rankeando. El de Alemania es cierto que sí que estamos viendo cierta mejoría por parte sobre todo de la industria. Yo creo que al final parece mentira, ¿no? Pero estamos a prácticamente ya septiembre, con el año pues ya en la recta final casi. Y creo que todavía los datos a nivel macro no son del todo fiables, básicamente porque el efecto arancelario creo que ha complicado mucho todas las medidas económicas. Estamos viendo unos trastoques de la economía muy profundos, ya lo hemos visto también en muchos datos de importación y exportación. En el plano geopolítico continúan las conversaciones para la espera de reunión bilateral entre Rusia y Ucrania. El Kremlin rechaza las prisas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para celebrarla en Europa. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, ha calificado de efectista la actitud de Zelensky, cuya legitimidad para firmar un acuerdo de paz ha puesto en duda. Precisamente en plenas negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Zelensky ha condenado esta mañana el último ataque llevado a cabo esta noche por el ejército ruso, mientras insiste en que no se reunirá con Putin en Moscú. Roberto Sol. El presidente ucraniano también se ha referido a la posibilidad de que Budapest sea el lugar elegido para el encuentro entre ambos mandatarios, del cual asegura que es un lugar complejo dada la actitud del país, y apunta que otras naciones como Austria, Suiza o Turquía podrían ser opciones más viables y más justas. Además, sobre la cesión de territorio ucraniano para lograr un posible acuerdo, afirma que no reconocerá legalmente los territorios bajo ocupación rusa. La Fuerza Aérea de Ucrania anuncia que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, en un momento donde se debate un posible encuentro entre las dos naciones. Las autoridades de la región de Leópolis han informado de una víctima mortal y de 2 heridos, uno de ellos grave, a causa de los ataques rusos de esta noche. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, denuncia que en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra, Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética. Además, subraya que no se trata del primer ataque contra empresas estadounidenses en Ucrania. Momento ahora de echar un vistazo a los principales índices europeos, todos ellos en rojo. En España, el IBEX 35 pierde los 15.200 puntos con caídas del 0,65% y se coloca en los 15.192. Lidera las caídas Telefónica con unas pérdidas de 5,04%. Se hace esto tras conocerse los rumores de una posible ampliación de capital de la compañía. También cae un 2,28% Puig, mientras que ArcelorMittal lo hace un 2,22%.
Tan solo 9 valores en positivo y entre ellos destaca Indra con una subida del 0,84% y Repsol con una subida del 0,77%. El resto de índices europeos, el Eurostoxx 50, cae un 0,49% hasta los 5.445 puntos. El CAC 40 de París lidera las pérdidas con una caída del 0,66% hasta los 7.920 puntos, mientras que el DAX alemán se coloca en los 24.200 puntos con una caída del 0,31%. Mientras los futuros americanos muestran ligeras caídas a falta de poco más de una hora para que suene la campana de Wall Street y comiencen las negociaciones. Pendientes hoy del inicio de Jackson Hole y de la presentación de resultados del gigante minorista Walmart. Los resultados de la compañía se analizan como un reflejo real de la situación del consumidor americano y más tras una ronda de resultados contradictorios, puesto que mientras Target se ha desmoronado, Loews ha obtenido un gran rendimiento y Home Depot ha cumplido con las expectativas. Se espera que Walmart también se mantenga en línea con estas. Otras noticias. Y volvemos a nuestro país para fijarnos en la evolución de los incendios que asolan la península. En Castilla y León, la Guardia Civil desaloja a los 100 residentes de Igüeña en León, después de que a última hora del miércoles apareciese un nuevo foco cercano al pueblo. Por otro lado, los bomberos desmienten la acusación de Fernández Mañueco de que el fuego de Igüeña haya sido provocado. Hasta 8 carreteras son las que continúan cortadas en Castilla y León y también en Extremadura. En Orense ya han ardido más de 82.000 hectáreas. Y el coordinador general del Partido Popular ha acusado a Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, de pirómana y de tratar de apagar los fuegos ideológicamente. Barcones ha respondido a través de una rueda de prensa. Porque en estos momentos, a cualquier responsable del ámbito que sea, denominarle pirómano, me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar de verdad? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas. Hay miles de hombres y mujeres de este país que han visto cómo las llamas se llevaban sus casas, su medio de vida, sus bosques, el pasto del que comen sus animales, las especies que hemos conservado en reservas de la biosfera, y todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe. Y continúa la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En este caso, desde Pekín se están tomando medidas para bloquear la compra del chip H20 de Nvidia. La medida llega después de que varias instituciones chinas emitieran una orientación dirigida a tecnológicas como Alibaba o ByteDance, instándolas a suspender nuevos pedidos del procesador. Desde Pekín justifican la decisión por motivos de seguridad y autosuficiencia tecnológica. En el origen del conflicto están unas declaraciones del secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, quien en una entrevista a la CNBC aseguró que no les vendemos nuestras mejores cosas, ni las segundas mejores, ni siquiera las terceras. Y hasta aquí las noticias de las 2. Pueden seguir informados a partir de las 3 de la tarde. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos centramos en Canadá, porque allí comienza la 51ª cumbre del G7, un encuentro que tradicionalmente ha funcionado como espacio de diálogo, de coordinación de las principales potencias democráticas del mundo, pero que en esta edición en concreto parece más una escenificación de las fracturas, de las tensiones que atraviesa el sistema internacional. El contexto no puede ser ni más complejo ni más volátil. La guerra abierta entre Israel e Irán, no total, no declarada, pero con un intercambio de golpes como no se había visto nunca. La prolongación del conflicto de Ucrania, la disputa comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. En definitiva, el debilitamiento del multilateralismo que condiciona sin duda una cita clave y que expresaba como ninguna ese multilateralismo, aunque fuera de los 7 más potentes del mundo. Más allá de estas cuestiones que se van a tratar en la cumbre, lo que sin duda se juega en Kananaskis es la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de seguir sosteniendo un orden internacional basado en consensos. Esta cumbre puede ser recordada como el momento en el que el G7, el punto de inflexión en el que el G7 dejó de ser un espacio operativo de coordinación y pasó a ser un club fracturado, incapaz de ofrecer respuestas conjuntas a los desafíos globales. La presencia de Trump es una vez más el factor que desestabiliza todas las ecuaciones por su giro hacia el proteccionismo, la lógica de suma cero en las relaciones internacionales, la desconfianza, en definitiva, hacia los mecanismos multilaterales que han funcionado durante las últimas décadas. Es portavoz, Trump, de una corriente de pensamiento que condiciona la política exterior de Estados Unidos, que considera que los beneficios que la globalización ha traído a otras economías, a otros países, lo han hecho en detrimento de la potencia estadounidense. Canadá, lo sabemos, anfitrión de la cumbre, ya ha anticipado que no habrá declaración conjunta, y esto es verdaderamente sintomático, que habrá declaraciones concretas, temáticas, independientes, y esto nos sirve para entender la dificultad de alcanzar acuerdos integrales en este contexto fragmentado. La cumbre se celebra en medio de un escenario internacional excepcionalmente crítico, el estallido de la guerra abierta entre Israel e Irán, con ataques directos sobre instalaciones militares y nucleares, acompañada de bombardeos recíprocos como no se habían visto, ha desplazado otras prioridades, y lo que viene es a intensificar la preocupación por la proliferación nuclear y la estabilidad energética mundial. El comercio internacional, sin duda, es otro de los frentes abiertos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a evitar el proteccionismo. Sus palabras, sin embargo, chocan con una tendencia de fondo: la vuelta a las políticas industriales nacionales que propugna Washington y la fragmentación de las cadenas de suministros en bloques geopolíticos, el friendshoring, el nearshoring. La gran pregunta que flota sobre esta cumbre del G7 en Kananaskis: ¿sigue teniendo sentido como mecanismo de gobernanza global? No sabemos, veremos qué se saca de aquí. Hay que recordar que nació en la década de los 70 este tipo de reuniones para coordinar la respuesta ante las crisis económicas. Terminó convirtiéndose el encuentro en un foro privilegiado para definir consensos sobre desarrollo, sobre seguridad, sobre comercio internacional, pero hoy ese modelo se ha visto desbordado por la realidad que tenemos en el mundo de hoy en día, una fractura interna evidente con un Estados Unidos bajo la doctrina Trump, que no juega como socio, sino como potencia unilateral. Una Europa que, aunque quiere, no puede, carece de cohesión suficiente para imponer una agenda propia. Y otros actores
potentes, pero de potencia limitada como Japón, que lo que hacen es adoptar una postura intermedia, tratando de no pisar demasiados callos, de no romper puentes con ninguno de los bloques. Ese debilitamiento del G7, sin embargo, no es un hecho aislado, es la manifestación de un deterioro más amplio del sistema multilateral, con la ONU paralizada, con la OMC que ha perdido su razón de ser, su capacidad de arbitraje, con acuerdos importantes como en materia del clima o de la no proliferación de armas nucleares que están ahora mismo prácticamente paralizados, con la guerra en Gaza, con la crisis y la guerra en Ucrania, con el conflicto entre Israel e Irán, que tienen todas en común un elemento vertebrador, la incapacidad de la comunidad internacional para ofrecer soluciones eficaces. El G7, como digo, durante décadas, uno de los motores del orden global, parece ahora un espacio donde las diferencias pesan más que las convergencias. Lo que está en juego en Kananaskis es precisamente la capacidad de las democracias avanzadas de seguir actuando como actores coordinados en un mundo que irremediablemente parece se va fragmentando. Si esta capacidad se pierde, es evidente que lo que va a venir después va a ser un orden todavía más multipolar, más competitivo, más inseguro. Hay novedades en la cumbre, novedades en positivo, esas invitaciones de fuera del G7. Países tan importantes como India, como Brasil, como Sudáfrica, como México, Corea del Sur, o Australia o incluso la propia Ucrania. Invitaciones a potencias emergentes y a países estratégicos que intentan ampliar el diálogo, evitar que estos actores relevantes encuentren otros foros donde alinearse, como son los BRICS. Sin embargo, esta apertura también refleja la realidad incómoda que hemos perfilado hasta ahora, que el G7 por sí solo ya no aborda eficazmente los desafíos globales, ya no es representativo del poder en el mundo. La arquitectura del poder mundial ha cambiado. Por ejemplo, Brasil y México pueden ser clave para desbloquear ciertos asuntos comerciales y son cada vez más autónomos en sus posicionamientos internacionales. O la India, con su creciente peso demográfico, geopolítico, geoeconómico, y que nunca se alinea de forma clara, que siempre apuesta a varias bandas, que está en los BRICS, pero está en Quad. O Sudáfrica, que mantiene vínculos con el G7, pero está ampliamente insertada en los BRICS, a los que forma parte del nombre. Estamos entrando en una era de fragmentación. La lógica de bloques compite con la necesidad de cooperación global. Las potencias medianas buscan sus espacios de autonomía estratégica. Parece que la globalización no ha muerto, pero se está transformando. Es un desacoplamiento tecnológico el que vivimos, con un proteccionismo selectivo, con seguridad económica como herramienta de visualización por parte de estos países que ganan terreno. Dicen, bien, voy a seguir actuando en lo multilateral, pero teniendo en cuenta todo esto, mi proteccionismo, mi seguridad económica. Nos encontramos con un G7 que afronta la difícil tarea de redefinir su papel. ¿Será capaz de ofrecer liderazgo y coordinación? ¿Va a ser un espacio simbólico de diplomacia de bajo perfil? Este es el verdadero trasfondo de la cumbre que comienza hoy. En las ausencias de consenso, como las que vamos a ver sin duda, a menudo se revelan las fracturas más profundas de nuestro tiempo. Va a ser un termómetro perfecto para ver cómo está el panorama geopolítico global. Vamos ya a hacer esa parada que siempre toca en este punto. A la vuelta les contamos lo más relevante de las noticias geopolíticas de hoy en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Hablamos de un territorio tan apasionante como poco entendido en España y como clave en la geopolítica de esa zona del mundo en la que ahora mismo está el foco. Me refiero
a Asia y en concreto dentro de Asia me refiero a Corea, a las dos Coreas, a esa península de la que queremos aprender, sobre todo especialmente en lo relativo a sus derivadas y sus vaivenes políticos de las últimas décadas, que son los que condicionan una realidad actual que sabemos sigue siendo verdaderamente compleja. Y creemos que para intentar poner algo de luz, nada mejor que una obra en concreto, este libro, la historia definitiva de Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco Pardo, editado en Ático de los Libros, y del que tenemos la suerte de contar en el estudio con Ramón Pacheco. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da la sensación, Ramón, de que conocemos poco Corea aquí, más allá de lo básico. Tenemos 4 estereotipos y yo creo que eso ya de por sí es un aliciente para leerse y para escribir este libro, ¿no? Sí, ha empezado a cambiar un poco, evidentemente, porque ahora sobre todo la gente joven, gente de todas las edades les interesa más Corea del Sur, pero sí que es cierto que cuando escribimos el libro, Víctor y yo, pues uno de los objetivos era dar a conocer la Corea actual, pero teniendo en cuenta su historia, ¿no? Empezando desde el siglo XIX hasta las 2 Coreas que tenemos hoy. Efectivamente, porque la historia de Corea es evidente, es milenaria y es una historia que se explica y que se ha repetido en sus condicionantes en muchos casos desde hace mucho tiempo, pero que ahora lo que nos interesa y lo que nos centramos en el libro cuando nos ponemos al día sobre esa situación de Corea es el último siglo y pico, vamos a decir, ¿no? Finales del XIX, todo el XX, tan convulso y tan complejo para esta península, y lo que llevamos de XXI. Me da la sensación o la impresión de que siendo un territorio pequeño, porque es menos de la mitad de España si sumas las 2 Coreas, siempre ha sido, Ramón, muy codiciado geopolíticamente, siempre. Sí, en el libro lo explicamos, ¿no? Corea, la península de Corea, está entre las grandes potencias de la región, entre China, Japón, Rusia, luego Unión Soviética y luego, claro, Estados Unidos a partir del siglo XX también tuvo su interés en la región. Entonces es un país pequeñito, como bien indicas, pero desde un punto de vista japonés es una daga en su corazón, como dicen en Japón, y en China, incluso en Rusia, piensan que podría ser la pasarela, ¿no?, para que Japón pudiera invadirles, como de hecho así sucedió en los años 30 del siglo pasado. Claro, pero además me parece muy llamativo cómo reflexionáis en el texto en torno a que esa disputa geopolítica de grandes potencias es más el perro del hortelano, es más, la quiero tener yo, pero para que no la tengas tú, ¿no? Efectivamente. Decimos que el valor de Corea, por aquel entonces, no era un valor intrínseco. El hecho de querer colonizar Corea por los minerales que pudiera tener, por ejemplo, la tecnología que pudiera tener, sino simplemente porque no querías que tu oponente lo tuviera. Y cuando Japón coloniza Corea, vemos que lo ve, como he dicho antes, como una pasarela, pues iba a ser hacia China, pero sobre todo no quería que China controlara Corea y en un futuro a lo mejor atacase a Japón. Fíjate, de la historia reciente que decimos, de ese siglo y pico, que no llega a siglo y medio todavía, que recoge el libro, si nos remontamos a principios del siglo XX, nos encontramos a Rusia con Japón peleando, pero lo más para mí paradójico, pensando en dividir la península por el paralelo 38 famoso. Ya pensaban dividirse la influencia en esa península de Corea, actores tan antiguos en su momento como ese imperio japonés y el imperio de los zares. Claro, ellos lo que veían es que si ninguno de los dos podía colonizar, ocupar toda la península, por lo menos poder ocupar una de las 2 mitades de la península que tenemos hoy. Y lo que vemos para aquel entonces es muy curioso, ¿no? Porque, como dices, Rusia empieza a interesarse por esta parte del mundo, no solo por Europa, sino también por Asia Oriental, y lo primero que piensa es, puedo ocupar parte de Corea. Qué bueno. En el libro también me resulta muy curioso que aprendemos cómo se eligió el famoso paralelo 38, deprisa y corriendo, un funcionario, un militar estadounidense. ¿Cómo es el destino de las naciones? Los poderosos lo deciden en un despacho, sin encomendarse a nada, partiendo familias, partiendo accidentes geográficos, territorios. Parece frívolo casi. Fue frívolo. Fue, como bien indicas, un par de soldados estadounidenses les dijeron: tenéis que vivir en la península porque si no la Unión Soviética la va a ocupar. Esto es hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Cogieron un mapa que tenían de National Geographic en la Casa Blanca y vieron que el paralelo 38 dejaba Seúl en la parte sur de la península, la parte que
ocupó Estados Unidos desde el 45 al 48, el siglo pasado, y así se dividió la península coreana en dos. Me resulta también interesante, has mencionado que la Unión Soviética se quedaba con todo. Vieron la posibilidad de que la Unión Soviética se quedara con todo. Eso es otra duda que surge cuando lees el libro. ¿Por qué Stalin no apostó más fuerte por controlar toda Corea? Porque en el momento en el que sucede todo esto, no sé cómo hubiera evolucionado, pero ahí parece que lo tenía cerca. Podía haberlo hecho porque las tropas estadounidenses estaban en Japón, estaban todavía intentando derrotar al imperio japonés, entonces podía haberlo hecho. Creo que hay dos razones, una de ellas que por aquel entonces, por lo menos en teoría, todavía eran aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces pues a lo mejor estaba pensando, quiero de verdad enfrentarme a mi aliado, y lo segundo también, claro, es que si hubiera ocupado toda la península coreana, hay que tener en cuenta que todavía había soldados japoneses, bueno, hay cientos de miles, millones de japoneses que vivían en Corea porque era parte del imperio japonés. Entonces, a lo mejor haberlo ocupado hubiera sido un poco complicado con esta población que se habría opuesto a la ocupación soviética. Da la sensación también leyendo el libro de que todo lo sucedido tras la Segunda Guerra Mundial en este ámbito pilló un poquito a contrapié, al menos a Estados Unidos, que da la sensación de que, a diferencia de hoy, donde tenía el foco la estrategia de seguridad nacional estadounidense, era en esa Europa occidental que querían salvaguardar en la mayor medida posible frente a la rivalidad que ya se empezaba a vislumbrar con la Unión Soviética. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando se ve Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está pensando si quiere defender básicamente Japón, que es el territorio que ha ocupado después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que decide que la península coreana no le interesa, no está dentro del perímetro de defensa que Estados Unidos se compromete a defender si hay un ataque por parte de la China comunista, pero sobre todo de la Unión Soviética por aquel entonces, porque no le interesaba más allá del hecho de que Japón pues se convirtiese en una democracia o por lo menos en un aliado de Estados Unidos. El libro tiene un desarrollo, en mi opinión, muy inteligible, muy fácilmente vislumbrable por parte del espectador, del lector, porque te va haciendo un desarrollo en paralelo tanto de las épocas como de cómo afecta a cada época a cada una de las dos partes. Porque de lo que se trata aquí no es de juzgar, se trata de explicar y se trata de que entendamos cómo ha sido la evolución de esa Corea del Norte que ha llegado hasta aquí y de esa Corea del Sur que ha llegado hasta aquí, que hay mucho de lo que hablar. Por ejemplo, importante, fundamental, hablar de Park Chung-hee, en este caso de la parte, perdóname las pronunciaciones, no te preocupes. Sobre todo en la parte sur, en este caso. ¿Nos atrevemos a decir la figura más importante del siglo XX para Corea? Yo creo que sí, en el sentido de que muchos coreanos lo consideran todavía hoy, incluso muchos coreanos liberales, ¿no? Más de corte liberal, que no necesariamente comulgaban con sus ideas sobre política, pero consideran que sin él, Corea del Sur podría haber seguido siendo un país pobre o incluso que podría haber sido de nuevo con Corea del Norte, podría haber iniciado una nueva guerra, ¿no? Y hubiera intentado invadir Corea del Sur, pero gracias a él desarrolló el país económicamente, reforzó los lazos con Estados Unidos a través de la alianza y sobre todo pues mantuvo un férreo movimiento anticomunista y hoy en día muchos surcoreanos piensan que por aquel entonces pues era necesario para el país. Lo que mucha gente no sabrá, aquí por lo menos en España, es que también fue un dictador. Sí, fue un dictador. Porque siempre tenemos el antagonismo en España, el cliché, Corea del Norte dictadores, Corea del Sur democracia. No, por lo menos no en aquel momento. No en aquel momento, desde el año 60-61 hasta el año 1987, Corea fue una dictadura y de hecho los años 60-70 una dictadura muy dura. Estamos hablando de gente que se le mandaba a prisión simplemente por sus ideas políticas, torturas, se usaba la pena de muerte, asesinatos semi-autorizados por el gobierno. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que es una dictadura que si la comparamos incluso con la española, que en los años 70 se empezó a abrir un poquito, en el caso de Corea esto no sucedió hasta los años 80. Es muy interesante porque nos va situando. Sin embargo, parte positiva, tú lo apuntabas, sin Park Chung-hee no hubiera habido esas bases del cambio económico que hicieron de Corea del Sur de un país pobre a un país puntero con un PIB como el de España, con gran riqueza, con industria, porque apostó precisamente por eso, por la gran industria, apostó por la tecnología, apostó por la I+D, ¿no? O sea, eso hay que reconocérselo. Sí, él lo que dejó claro
que él no solo quería el desarrollo económico de Corea del Sur, sino que quería un desarrollo económico con una base sostenible. De ahí que se centrase en la industria, y luego el tiempo le ha dado la razón. Él pensaba que Corea del Sur iba a ser capaz, pues empezó con ropa, zapatos, etcétera, pero que iba a ser capaz de ir desarrollando nuevas tecnologías y en un futuro, que es lo que hemos hoy en Corea del Sur, poder desarrollar tecnologías punteras en las cuales compañías surcoreanas compiten a nivel global. Fíjate, Samsung y la lista de patentes anuales o la capacidad de un grupo como LG o las capacidades de astilleros, en todos los órdenes. Conceptos que se aprenden y que me resultan interesantes. Chaebol. Los grandes conglomerados surcoreanos. Son una esencia, o sea, que son una seña de identidad de la economía coreana del sur. Son fundamentales, son las empresas que conocemos todos fuera de Corea. Samsung, lo has dicho, LG, Hyundai, hay varios que son muy conocidos a nivel mundial, pero incluso en la región Lotte, por ejemplo, que a lo mejor en Europa se conoce menos, pero es una de las mayores empresas del mundo, no solo de Asia. Y la idea que tenía Park Chung-hee por aquel entonces era que si Corea no tenía empresas grandes, no iba a poder ser capaz de competir a nivel global, porque evidentemente las grandes empresas europeas, estadounidenses y japonesas iban a ser más competitivas y Corea del Sur nunca podía alcanzar su nivel de desarrollo si no tenía estas empresas tan grandes. Y sin embargo, al norte del paralelo 38 tenemos Corea del Norte y tenemos la familia Kim. Una dictadura comunista peculiar, hereditaria, pero que tampoco surgió así. O sea, que también Kim Il-sung se gestionó una realidad política concreta para conseguir el poder, ¿no? También es complejo y lo cuenta el libro y hay que analizarlo. Efectivamente, cuando la Unión Soviética toma control de la parte norte de Corea, porque entonces estaba un país unificado, podía haber elegido a cualquier movimiento dentro del Partido Comunista, ¿no? Y decidió que iba a centrarse en la persona de Kim Il-sung precisamente porque no pertenecía a ningún movimiento en concreto. No era parte de ninguna facción. Era una tercera vía, como se suele decir a veces. Claro, pero entonces quería decir que Kim Il-sung sabía que él debía su posición a la Unión Soviética. Y a la Unión Soviética le funcionó y Kim Il-sung luego es verdad que se maniobró muy bien a nivel interno entre Corea del Norte. Se rodeó de comunistas más jóvenes que eran nacionalistas coreanos, no eran ni de corte soviético ni de corte Claro, no deber demasiada pleitesía a nadie, aunque sí debiera insumos. Todos le debían su puesto a él. Claro. Entonces le apoyaron y hasta hoy tenemos la familia Kim. Y allí nos llegan conceptos como Juche, como Seong-gun, lo militar primero, la búsqueda de la autarquía, porque todo eso también lo conocemos ahí y quizá es además especialmente interesante porque Corea del Sur es muy opaca y nos contáis cosas en el libro a partir de vuestros contactos con coreanos del norte y de las investigaciones que te permiten ver cómo dentro de ese régimen realmente monolítico en algunos aspectos, también hay cambios, también hay evoluciones y también hay una cierta capacidad adaptativa del régimen que va cambiando su discurso, que se acerca a Corea del Sur cuando le interesa, pero que se aleja cuando quiere, que tiene unos ciertos momentos de relajación en algunos aspectos, ¿no? Efectivamente, sí es verdad que es difícil de investigar Corea del Norte, pero se puede hacer. Yo llevo unos 15 años, Víctor unos 30 investigando el país y podemos ver cómo el país va evolucionando, sobre todo, por supuesto, al final de la Guerra Fría, cuando se da cuenta que sus dos grandes benefactores, China está abriéndose al mundo y la Unión Soviética, por supuesto, ha desaparecido, se desintegra el país. Entonces tiene que haber un cambio porque si no, la dinastía Kim podía haber desaparecido, como sucedió con muchos países comunistas, sobre todo aquí en Europa. Pero luego vemos, por ejemplo, que estos últimos años se ha venido cerrando porque se da cuenta de que la posible influencia de Corea del Sur de nuevo podría llevar al fin de la dictadura de los Kim en el país. Ramón, fascinante el papel de los Yanmadang, de esos mercados informales, porque en una economía tan rígida, en un sistema con tan pocas libertades como creemos o pensamos o vemos desde aquí, que es Corea del Norte, ahí me ha sorprendido mucho. Eso al final, de facto, es una cierta liberalización de la economía, pero sobre todo a la fuerza Orkan. Es la forma en la que esos coreanos del norte pueden... Pero eso también induce cambios de pensamiento, ¿no? Y las mujeres tienen un papel fundamental en ellos. Efectivamente, los llaman los mercados que los norcoreanos crearon por sí mismos, no creados por el régimen.
Sin ellos, la economía norcoreana en los años 90 se hubiera colapsado totalmente. Cuando tuvimos la gran hambruna y murieron más de 2 millones de norcoreanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que como es la gente la que crea los mercados, se dan cuenta de que por lo menos a nivel económico pueden tener cierta libertad. Y como dices, sobre todo las mujeres, porque los hombres todavía tenían que ir a las fábricas, aunque no había trabajo. Un sistema militar larguísimo, un servicio militar larguísimo. 10 años de servicio militar, en teoría tienen sus puestos de trabajo que les da el régimen, aunque muchas veces ni siquiera les paga ningún salario. Entonces las mujeres las que pueden permitirse pasarse el día en los mercados y a día de hoy pues tienen mucho más poder de lo que lo hubieran tenido sin estos mercados. Sin embargo, también tiene sus herramientas el régimen cuando acumulan demasiado, con los wones, con el cambio, con que el papel vale hasta cierto punto, porque tampoco le interesa que se acumulen demasiada riqueza, ¿no? Que haya gente poderosa. Claro, más allá de Pyongyang, que son los 2 millones de elegidos por el régimen para poder vivir en la capital, no se puede mover libremente por el país, el resto del país el régimen lo quiere controlar. Y como bien dices, si en algún momento se da cuenta de que hay ciertos ciudadanas, ¿verdad?, que están adquiriendo mucho poder económico, pues no tienen ningún problema en emplear cualquier mecanismo para asegurarse de que esto no sea así. 2006, poder nuclear en Corea del Norte, pero claro, en el 91 se marcharon las bombas nucleares del sur, que no eran suyas, eran estadounidenses. Eso desequilibra un poco la balanza. Pero a mí, si te tengo que ser honesto, yo sí que le compro a Kim Jong-un el discurso de seguimos siendo independientes porque somos nucleares. Yo no creo que pudiera tener esa autonomía que tiene si fuera un ejército convencional de un país pobre. Sí, desde el punto de vista norcoreano, y bueno, en mi caso he tenido en el pasado la oportunidad de reunirme con gente del régimen norcoreano. Ellos ven el ejemplo de Saddam Hussein, que no tenía armas de destrucción masiva, el ejemplo de Gaddafi, que llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pero al dar sus misiles, montar sus misiles, pues vimos que luego al final el régimen desapareció. Pues Corea del Norte siempre ha dicho que no quieren tomar el mismo camino que estos dos regímenes, incluso ahora hablan de Ucrania. Dicen, bueno, si Ucrania tuviera armas nucleares, pues a lo mejor Rusia no lo hubiera invadido. Y también hay que decir que no es solo relacionado con Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte tampoco se fía de China y de Rusia, todo hay que decirlo. Aunque las relaciones ahora con Rusia sean mejores, pero el armamento nuclear también es una manera de reducir la influencia de estos dos países. Y la relación intercoreas es interesantísima, ocupa muchísima parte en distintos puntos del libro, lógicamente, porque hablamos de un país que ha estado unido de una manera u otra, los 3 reinos, 2 reinos, pero durante 13 siglos fácilmente, y que en realidad lleva solamente décadas fracturada. Pero sí que es cierto que cuando sigues la línea temporal en la que nos contáis, Víctor y tú, cómo han ido evolucionando esas relaciones, te das cuenta de que o por pragmatismo o por la razón que sea, a veces Corea del Norte se ha acercado, ha habido muchos movimientos en esa línea del sur, pero luego también hay, lo que decía antes, es pendular, se acercan y se alejan. ¿Por qué? ¿Por conveniencia pura? ¿No hay un deseo real? Hay un deseo real entre la ciudadanía norcoreana y muchos surcoreanos. En Corea del Sur, como sabes, hay un debate sobre la reunificación. En cuanto al régimen norcoreano, a ver, hay 2 hipótesis. Una es, se han acercado a Corea del Sur cuando necesitaban dinero, y entonces pues han tenido fábricas de Corea del Sur, turismo también lo tuvo en el pasado, y los que dicen que no, que de verdad el régimen piensa que hay que acercarse entre las 2 Coreas porque hay que volver a reunificarse. Como no tenemos acceso al régimen, no sabemos cuál de las 2 es cierta. Pero sí que es verdad que muchos coreanos piensan que Corea del Norte les ha tomado el pelo y que ha tirado más por esta línea de nos beneficia económicamente acercarnos a Corea del Sur y cuando nos interesa, pues ya no lo hacemos. Y luego decías tú ese debate que hay en la sociedad surcoreana, y es que tienen además donde mirarse. La Alemania post caída del muro, que lo explicáis perfectamente, los costes, y bueno, pues hay gente que piensa, pues a lo mejor no me viene bien, no me compensa, porque va a ser muy caro, va a ser una invasión de trabajadores que van a abaratar los salarios seguramente, hay muchas variables ahí, ¿no? Sí, sobre todo, claro, para la gente joven que ya nació o creció en una democracia, ellos no saben lo que es una Corea unificada, lo saben por los libros de texto, porque han estudiado la historia, pero no lo saben porque lo hayan vivido. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de esta gente joven que ha viajado muchísimo al extranjero, recibe mucha gente del extranjero, muchas veces se sienten más cercanos pues, a occidentales, a japoneses, a taiwaneses, de lo que pueden ser con los norcoreanos, que solo los ven en la tele. Y si alguna vez conocen a alguno, pues es algún refugiado, que sí, pero es una persona a lo mejor o una familia. No es lo mismo
que haber crecido en una Corea del Sur libre, rica, que puedes viajar al extranjero y, como digo, pues te puedes sentir más cercano, por ejemplo, a un español porque tienes muchas cosas en común. El libro nos cuenta todas las distintas fórmulas que han ido asumiendo los diferentes dignatarios coreanos del sur, la Nordpolitik, a semejanza de la Ostpolitik, la política del sol, la respuesta política de la luna, pero bueno, eso sería muy prolijo tocarlo aquí, aunque que sepa quien le interese que ahí está. Sobre actualidad, no puedo sustraerme, aunque eso no está en el libro, pero al final, si te lees el libro, entiendes la actualidad. El Tratado de Corea del Norte con Rusia, el apoyo en la guerra de Ucrania. Acaba de estar Sergei Shoigu, el presidente de la Comisión de Defensa rusa, y se refuerzan los mensajes. ¿Es un matrimonio de conveniencia? ¿Es un matrimonio de convicción y de amor? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, eso lo tratamos más en la versión española, en el epílogo. Y sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, hay una gran parte de matrimonio de conveniencia entre Rusia y Corea del Norte, pero lo que es muy interesante, esta es la primera vez en la que Rusia estaba más interesada en Corea del Norte que al revés. Históricamente, Corea del Norte era la que iba a Rusia o a China a pedir, y ahora ha sido al revés. Entonces es un cambio bastante interesante de reflejar, que Corea del Norte, Fíjate, pues... mandando soldados, mandando proyectiles de artillería, es tremendo. Pero lo que mucha gente igual no sabe es que Seúl también ha suministrado más proyectiles de artillería que todos los europeos en el 23, ¿no? Que nos lo contáis y dices, no, se ha mantenido equidistante. No, hay que contar todo para entender las dinámicas complejas de la península de Corea, ¿no? A través de Polonia y de Estados Unidos, pero sí, ha estado mandando proyectiles, otro tipo de armamento a Ucrania. Si nos fijamos en el código legal surcoreano, pues no puede mandar armamento a un país en guerra, entonces no puede mandarlo directamente a Ucrania. El que hizo la ley hizo la trampa. Efectivamente, a través de terceros países puedes mandarlo. Qué bueno. Hay que preguntar por Yoon Suk-yeol, ley marcial. Hemos hablado, ha sido durante 20, 30 años una dictadura, pero parecía que había unas instituciones consolidadas. Y aquí da la sensación, viendo esto que ha pasado, por un lado, que las veleidades dictatoriales no se han acabado en los políticos, pero por otro, oye, que instituciones de no muy larga experiencia democrática han funcionado, ¿no? Claro, las instituciones han funcionado, el individuo, Yoon Suk-yeol, no ha funcionado. Entonces, es cierto que todavía no sabemos por qué declaró ley marcial, no ha dado explicaciones, más allá de decir que, bueno... Que eran infiltraciones de Corea del Norte, ¿no? Y eso, quien entiende la historia de Corea, ese es un mensaje muy de los años 70, 80 del siglo pasado. Para justificar cualquier cosa. Efectivamente, para justificar cualquier tipo de represión o una declaración de ley marcial. Entonces, por eso, pues digamos, el 80-90% de los coreanos no lo han comprado el mensaje, ¿no? Pero sí que es cierto que un individuo puede declarar la ley marcial, como hemos visto, pero las instituciones son lo suficientemente fuertes para que esto no se lleve a cabo. ¿Y qué podemos esperar de Lee Jae-myung? Parece un outsider, ¿no? Salido de la pobreza, es un personaje que no viene de las élites. Bueno. Efectivamente, su historia es muy interesante porque él comenzó a trabajar pues cuando tenía unos 12, 13 años para, con sus hermanos y hermanas, sostener a su familia. Básicamente vivió en la pobreza más absoluta. Y lo que hemos visto es que cuando empezó en política, él empezó en la oposición a la dictadura, apoyando como abogado al movimiento laboral. Por aquel entonces podía haberle llevado a la cárcel, si no a la pena de muerte, pero aún así lo hizo. Y cuando se metió en política, lo que hemos visto es que, curiosamente, ha sido un político no de corte más de izquierda, sino más centrista. Cuando fue alcalde, cuando fue gobernador de la provincia de Gyeonggi, y ahora, durante la campaña, lo ha dicho y mucha gente piensa que es verdad. Esto significa que hay conservadores que lo han votado y hay ciertos liberales que no lo han votado porque piensan que no es suficientemente ideológicamente puro como otros liberales. Bueno, pero al menos, por lo menos extremismos, en principio, no va a traer, al menos en principio. El otro lado, Kim Jong-un, su concepto de Estado privado global, su argumento nuclear, pero al final lo que da la sensación es que hay pocos factores de cambio en Corea del Norte si la familia Kim sigue aferrada al poder, porque lo que da la sensación es de que la familia Kim lo que quiere es perpetuar la dinastía más que el bienestar de Corea del Norte. Claro, tú lo has dicho anteriormente, es la única dictadura comunista hereditaria en la historia. Pero estamos ya en la tercera generación y vemos que se está preparando ya la cuarta generación. En este caso era con hija, ¿no? Sí, Kim Chu-e. Bueno, no sabemos de hecho no sabemos siquiera si tiene hijos. Creemos que tiene 2 hijos, pero no lo sabemos. Pero la hija es la que está en la televisión, la que la acompaña. Y lo que parece es que mientras la familia Kim esté en el poder, ellos saben que tienen que mantener el régimen tal y como es, porque si no, los norcoreanos lo van a derrocar. Sí, Ramón, ¿siguen siendo un mismo país las dos Coreas?
Porque tú te lo preguntas en el libro. Lo preguntamos en el libro. Yo creo que sí, en el sentido de que, como bien indica, es un país que durante 1.300 años, 1.400 años, es un país unificado. Entonces mucha gente piensa que esto es una interrupción, digamos. Pequeña, peccata minuta. No peccata minuta, pero bueno, a lo mejor llega a los 80, 90, 100 años, 110, pero al momento se volverá a unificar. Pero sí que es cierto que, claro, la mentalidad es muy distinta. Los surcoreanos están en una dictadura, en una democracia, economía de mercado, muy abiertos al mundo. Los norcoreanos no pueden viajar ni siquiera a la capital, ya no digamos fuera del país. Vive una dictadura comunista y una economía que todavía es de subsistencia. Entonces, cuando muchos norcoreanos se refugian en Corea del Sur, hay unos 35.000, 40.000 en Corea del Sur, vemos que les cuesta adaptarse a un país que es muy distinto. Pues voy a terminar, Ramón, con la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de Corea geopolítico? ¿Las van a invadir? ¿Tú crees que las van a invadir? ¿Tú crees que se van a reunificar? ¿Tú crees que...? Porque es un caramelito ahí puesto en un punto clave del mundo. Invasión yo creo ahora que no, porque como bien dices, Corea del Norte tiene las armas nucleares, Corea del Sur la lanza con Estados Unidos y es muy potente a nivel militar, pero yo creo que en el futuro sí se reunificarán. Lo que no sabemos es cuándo. Pues ya lo saben, si les interesa como a mí, y si desde luego están interesados en la geopolítica, les debería interesar Corea, la península de Corea. No se pueden perder Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco, que además edita Ático de los libros. No se lo pierdan, yo lo he leído y lo he disfrutado mucho. Y agradezco muchísimo la presencia aquí de Ramón. Ramón, ha sido un placer hablar contigo y disfrutar de toda tu autoritas en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Rusia, Ucrania y también Turquía en este caso como escenario son protagonistas por esa reunión a mantener con tantos dimes y diretes, con tanta reflexión en torno a si es el momento para afrontar de verdad y con ganas un proceso negociador entre los partícipes en ese conflicto en suelo europeo. Se está hablando mucho en las últimas horas sobre ello. En muchos casos hay expectativas incumplidas y de eso tratamos ya los próximos minutos con Anxo Varela Hernández, director y analista de Geosede, analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El placer es mío. Un placer estar hoy aquí de nuevo con vosotros. Anxo, después de muchos vaivenes, parece que el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, anunciaba hoy mismo que la delegación que va a acudir, que sí va a acudir, va a abordar cuestiones políticas y técnicas en el encuentro de Estambul. Pero claro, eso no pone en el foco y en la alineación para el partido a Vladimir Putin. En efecto, es decir, aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que Putin ha sido quien ha lanzado este órdago inicial, órdago que ahora no sabemos cómo va a responder, ¿no? Por la inteligencia, en este caso de Zelensky, que se ha manifestado como este garante de la paz, el que busca la paz, y ahora deja la palabra o la capacidad de acción en Putin. Sabremos si Putin va a ir. Yo no me puedo aventurar a decir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque entonces no sería analista geoestratégico, sino que sería, o geopolítico, sino que sería otra cosa, pues pitoniso. Entonces, ¿irá Putin? No lo sé. Desde luego yo creo que sí que es recomendable que vaya, aunque la cuestión es compleja. Vamos a analizarla de forma muy breve. ¿Qué justificaría que Putin vaya a la reunión? Putin está agotado, las capacidades rusas están agotadas, Ucrania en estos instantes no tiene un apoyo estadounidense como tenía con anterioridad y, sin embargo, sigue estando presente en la batalla y sigue dando la batalla, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué tiene que esperar Putin? ¿Qué es lo que ocurre? Que no debemos olvidarnos de que Putin necesita justificarse a efectos internos, no obviamente para su electorado, pero sí a efectos internos del país y de sus colaboradores más cercanos, ¿no? No debemos olvidarnos cuando el grupo Wagner, hace cuestión de unos meses,
pues envió tropas hacia Moscú, ¿no? Entonces, claro, Putin debe posicionarse y puede perder fuelle su posición si en las primeras negociaciones en donde Zelensky acude, él acude también, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Vamos a ver una imagen, vamos a ver un apretón de manos, los vamos a ver negociando. En fin, la cuestión es compleja. En todo caso, no debemos olvidar una cuestión esencial, y es que Rusia está agotada. Es decir, lleva meses pidiendo la ayuda de países como Norcorea. Es decir, es una cuestión inaudita, ¿no? Entonces, si no hay paz, ¿cuál es el coste de oportunidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una guerra que se va a seguir alargando hasta que uno cometa un error, hasta que Rusia invada un territorio que no se espera? Es decir, la cuestión es compleja, desde luego hay esperanza para la paz, habrá que ver si Putin accede o no a presentarse, ¿no? Y también, ojo al dato, si va a ir Donald Trump. Claro, porque, de él te quería preguntar también, porque lo último que ha dicho es que le quita valor al encuentro si Putin no está. Putin parece que quiere mandar, después de haber lanzado la oferta, como tú bien explicabas, parece que para quedar bien con Trump, dice, no, yo mando una delegación, pero claro, Trump no le vale eso. A Zelensky obviamente no le vale, pero a Trump tampoco. Dice, esto no es lo mismo si no va Putin. Entonces ahí también se está jugando una baza en cuanto a apoyos y relaciones en este momento de quien realmente condiciona el futuro importante. Vamos a ver, aquí la cuestión es compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque estamos en un escenario nunca visto por distintos motivos. Y el primero de ellos, y esencial, que la gente nos está preocupando de analizar, es incluso la personalidad del propio Donald Trump. Donald Trump actúa como un magnate, como una persona que únicamente es fiel a su dinero y fiel a la noción que tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, Trump, ¿por qué apoyó a Rusia o por qué apoyó a Putin de manera clara hace unas semanas desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos? Porque él tenía claro que esa era la solución, porque él creía en sí mismo y porque él creía que iba a tener la capacidad para forzar una solución. Llegado a este punto, desde no sé si fue el 25 de enero, o el 20 de enero, cuando Trump tomó posesión, han pasado 4 meses y seguimos en un punto en el que no tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir, ¿no? Por lo tanto, Trump en estos instantes, pues está claro que tiene su ego herido. ¿Cómo va a ir Trump a una reunión en Turquía a donde no se presenta la otra contraparte, ¿no? Claro. Por lo tanto, la cuestión es compleja. Yo tengo claro que Zelensky va a ir. De hecho, Zelensky va a estar en Turquía porque sabemos que se va a reunir con Erdogan primeramente en la capital. Irá Trump. Yo creo que si Trump tiene la seguridad de que va a ir Putin, irá. Y es sencillo. ¿Por qué irá? Porque él necesita posicionarse y él necesita, dentro del ego y dentro de sus capacidades, posicionarse como quien ha conseguido, desde que él está en el mandato, traer la paz a Europa y al mundo, ¿no? Es evidente. Entonces yo creo, para resumir, que la cuestión dependerá fundamentalmente de la presencia o no de Putin. Que sea una reunión al más alto nivel es lógico, ¿no? También desde cualquier tipo de lógica. No, te decía que es evidente que aquí quien pinta, más allá de los concernidos de Ucrania y Rusia, es Estados Unidos por el liderazgo, por la potencia militar, por la potencia económica. Me pregunto por el papel que pueden jugar otros interlocutores. Hoy veíamos, por ejemplo, ya sé que es de otro tipo la mediación, pero el Papa León XIV se hablaba dispuesto a ayudar a unir a enemigos para que contaran con él en mediaciones. Este tipo de interlocuciones, de mediaciones, son interesantes. En otras ocasiones han conseguido acercamientos. Parece que aquí está demasiado enquistada la cosa, ¿no?, para que pudiera tener algún efecto. El problema siempre son los intereses. Aquí mismo, ahora mismo hay intereses contrapuestos. Entonces, ¿hay interés en que termine la guerra? Desde luego Putin tiene interés en que termine la guerra porque no tiene la capacidad militar que él pensaba. Ucrania necesita que termine la guerra porque es un país verdaderamente devastado. Y Estados Unidos, ojo al dato, también necesita que termine la guerra. Los oyentes no deben olvidarse, y esto es una cuestión muy interesante que puede jugar un papel relevante a estos efectos, de que Estados Unidos llegó a una serie de acuerdos con Ucrania hace cuestión de unas semanas para explotar las tierras raras, ¿no?, que hay en este país. O la reconstrucción, entonces, ¿verdad? Estados Unidos... La propia reconstrucción del país, la propia reconstrucción que va a ser necesaria si se dedica a empresas estadounidenses, es un filón. Efectivamente, es decir, aquí juegan en parte dos papeles. Juegan, digamos, o entran en juego dos cuestiones importantes. Y una de ellas es que cómo Estados Unidos va a poder explotar esas tierras raras si estamos en un país en guerra. Eso no es viable, ¿no? Y después la reconstrucción, que también jugará un papel relevante. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mismo tiene interés en la paz, ya no solo por esa posición, digamos, de posicionarse en el mundo, donde es necesario que esté posicionada, porque ya sabemos que cada vez las fuerzas oscilan más, sino también por meros intereses económicos, ¿no? Intereses económicos que, por cierto, también tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya había abordado con Ucrania hace años también acuerdos en cuanto a estas tierras raras que sabemos que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con armamento, por ejemplo, ¿no? En principio, ese acuerdo firmado por Estados Unidos
y por Ucrania eximen una de sus cláusulas de la reconstrucción precisamente a países, dice algo así como que hayan contribuido a la destrucción de Ucrania. Es una cláusula ad hoc contra China para que no se aproveche, tan inversora que es en infraestructuras, de luego la reconstrucción del país. Pero yo me pregunto, sobre todo, Anxo, tú has mencionado a la Unión Europea y no hablo de la reconstrucción, en la que, como buen contribuyente a la defensa de Ucrania, seguramente el plan de Trump algo le dejará, aunque sea migajas, sino en cuanto a la repercusión, a la relevancia geopolítica de una Unión Europea que es ninguneada una y otra vez por Washington y que en este caso también está siendo prácticamente un cero a la izquierda. Dan igual las propuestas que llegan desde Bruselas o desde sus integrantes más destacados, porque en la mesa, en ningún caso, el que sabemos seguro que no va a estar, va a ser Ursula von der Leyen o Antonio Costa o quien corresponda por la Unión Europea, o Kaja Kallas. Es una cuestión interesante. Me gustaría hablar de la Unión Europea y también de la posición de España, ¿vale? No debemos olvidarnos, nosotros como españoles, de buscar que nuestro gobierno, que nuestro país esté posicionado en este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver, la posición de la Unión Europea en estas circunstancias es nimia. Y es nimia porque cuando estamos viendo un papel de la Unión Europea, un papel, aunque sea poco relevante, no es la Unión Europea en sí, sino que son determinados países, esa alianza de voluntarios, ¿no?, en donde pues hemos visto cómo han visitado por primera vez Kiev, estos 4 líderes juntos en Ucrania hace unos días, ¿no? Vale, eso es relevante. En fin, ¿por qué está ahí Reino Unido? ¿Por qué está Francia? ¿Por qué está Alemania? Francia y Reino Unido, desde luego, porque son las potencias, ¿no? ¿Y por qué está Alemania? ¿Por qué está Polonia? Porque su ciudadanía y porque ellos mismos entienden a Rusia como un verdadero problema. Se lo digamos a Polonia, que está en la frontera, ¿no? A Alemania, que ha sufrido las consecuencias directas, que además es una ciudadanía muy preocupada por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, papel de la Unión Europea, en este caso es nimio. Debería ser otro, sí, pero fijaos, las declaraciones que hubo después de este encuentro fueron muy curiosas, ¿no? Porque los líderes emitieron un comunicado conjunto en donde apoyaban los esfuerzos del presidente Trump en pro de la paz. Es decir, hace unas semanas estamos viendo cómo Trump nos ningunean tanto Unión Europea, pero ahora apoyamos y valoramos sus esfuerzos. No nos queda otra. También hay que entender que la Unión Europea está en una posición debilitada, formamos parte de la OTAN, formamos parte de una alianza con un socio, con un partner que, bueno, vemos cómo está actuando por consecuencia de quien dirige el país, ¿no? Entonces, la Unión Europea está en una posición distinta, en una posición complicada, pero sí que se debería posicionar. Y España, de igual modo. Es decir, la ciudadanía española, Rusia no le preocupa demasiado porque lo vemos como algo alejado, pero España debería estar posicionado. Es cierto que la presidencia del gobierno en los últimos años ha hecho esfuerzos por estar bien posicionados, por tener un papel relevante, pero estamos viendo cómo quizás estos problemas internos que existen en España impiden que España esté posicionada, ¿no? Si se me permite un pequeño matiz, es relevante que estemos en una buena posición en estas circunstancias porque nuestro país debe exigir a la OTAN que se preocupe por el flanco sur. Sé que no es el objeto del debate, pero debemos centrarnos en eso. Es muy interesante, sí. Es decir, hace cuestión de unas semanas se aprobaba un documento de defensa en el ámbito de la Unión Europea y al flanco sur se le dedicaban, digo, 2 líneas, no eran ni 2 líneas, es decir, era un pequeño comentario. España tiene que posicionarse porque un día tendremos un problema y veremos quién nos apoya y veremos de qué forma. Sé que, lo decías antes, no eres un augur, no tienes bola de cristal, pero si has estudiado otros procesos similares, ¿cómo ahora mismo crees tú que es más probable que encuentre un fin, o al menos un fin consolidado, no sé si definitivo, este conflicto? Quiero decir, un tratado de paz, una suerte de congelación del conflicto tipo Corea del Sur, Corea del Norte, porque no parece que ninguno quiera traspasar ciertas líneas rojas, y las de Rusia son muy claras, las de Ucrania son muy claras. Entonces, no sé si está muy lejano un acuerdo de paz de verdad, sino que a lo mejor tendremos un alto el fuego. ¿Cómo lo ves? No, vamos a ver. Bueno, no tengo una bola de cristal, lo que sí que tengo claro es que una congelación del conflicto no va a suceder, eso lo tengo claro, y yo creo que la solución tiene que venir por un acuerdo de paz. ¿Es positivo que esté Turquía en el medio? Sí que es positivo. Permítaseme la expresión de en el medio, pero quiero que sea gráfica, que se entienda, ¿no? Es decir, ¿por qué es relevante? Por la cercanía que tiene con Putin, también por la presencia en la OTAN e incluso geográficamente por dónde está situada, ¿no? Por lo tanto, eso puede ser un buen paso, desde luego. ¿Llegará al acuerdo de paz? Yo, sinceramente, veo complicado que llegue en estos instantes, no por la falta de voluntad de Zelensky, ni por la falta de voluntad de Trump, ni por la falta de voluntad de la Unión Europea, sino precisamente por la necesidad de Putin de justificar los esfuerzos que ha vivido su país, porque no debemos olvidarnos que esta guerra ha debilitado mucho a Rusia, económicamente y en cuanto a esfuerzos personales y materiales. Por lo tanto, quizás esta no sea, digamos, la reunión definitiva, pero yo creo que sí que estamos en el buen camino y tenemos que aprovechar, en este caso, pues,
la presidencia de Donald Trump, que dentro de sus múltiples errores y dentro de sus escepticismos y todas las cuestiones que se pueden criticar, yo creo que su manera de entender el conflicto, de entender el mundo, puede ser positiva para ello. Que la Unión Europea se posicione, no nos olvidemos de ello, más allá de con simples alegorías, con acciones y estando presente. Tenemos que estar presentes. Y España también. La ciudadanía debe exigir eso a nuestros gobiernos. Con esa reflexión nos quedamos. Anso Varela Hernández, GeoSede de Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un saludo desde Galicia, un placer. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más en esta edición de Pulso Geopolítico en el que hemos hablado de kurdos, de Turquía, de las noticias de la jornada y, cómo no, de la cuestión estrella de si habrá reunión de paz o cómo irá finalmente, quién acudirá a esa reunión en Estambul, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.